Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Shabbat Shalom, hermanos. Baruch Hashem, Yeshua Yamasía, que Dios les bendiga. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Estoy maravillado que en tan poco tiempo se apartaron del que os llamó. Ojalá se mutilasen aquellos que os han engañado. Judaísmo infiltrado en la iglesia primitiva de Galacia. Judaísmo infiltrado en las iglesias del siglo XXI de todo el mundo. Hay una traducción muy fuerte que dice, oh Gálatas, idiotas. Hay otra que dice, oh Gálatas, estúpidos. Pablo está maravillado, indignado, tanto que el saludo fue muy breve, de que en tan poco tiempo se hayan apartado del que los llamó. Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó? Estoy maravillado que en tan poco tiempo se fueron de la fe de Cristo. Ojalá se castrasen esos que os engañan. Pablo en el capítulo 1 habló de su conversión. Terminó diciendo que 3 años después de su conversión, después de estar en Arabia, Nabatea, recibiendo revelación del Señor, subió por primera vez a Jerusalén, ya siendo cristiano, y se encontró allá a Pedro, a Jacobo, y ninguna cosa le enseñaron más. Y aquí en el capítulo 2 empieza a narrar que subió por segunda vez a Jerusalén 14 años después. Esto es, terminando su primer viaje misionero. Y en este momento, 14 años después, Pablo está acudiendo al concilio de Jerusalén. El primer concilio, año 50. ¿A qué se debe este concilio? Recuerden que la iglesia cristiana nace de 2 pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo gentil. El pueblo de Israel traía sus tradiciones religiosas mandadas por Moisés. El problema aquí es, ¿qué va a pasar con los gentiles convertidos al cristianismo? ¿Se van a circuncidar o no? Y ese es el concilio de Jerusalén, año 50, del cual Pablo empieza a hablar en Gálatas 2, que 14 años después subía a Jerusalén. Capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Llevó a Bernabé, hermano de consolación, el que le quitó el miedo a los cristianos de ver a Pablo. Y subió Tito, pero Tito no es judío, Tito es griego, por lo tanto no está circuncidado. El tema que se va a tratar aquí del concilio, ¿se van a circuncidar los creyentes gentiles o no? Tito es gentil, llevando también conmigo a Tito. Tito es el trofeo de que no se deben circuncidar los gentiles convertidos al cristianismo. Pero subí según una revelación. Dios le habló a Pablo y le dijo que subiera a Jerusalén a tratar el tema de la circuncisión. Porque Pablo dice, no quiero que todo lo que prediqué en estos ya 14 años no sirva debido a un problema entre apóstoles, debido a que yo no me ponga de acuerdo con Pedro, Juan y Jacobo, que son los pilares, y no sea que ellos digan que sí se deben circuncidar y yo diga que no se deben circuncidar, porque a mí Cristo me reveló que no se deben circuncidar. Pedro lo sabe, porque Pedro oyó a Jesús decir, lo que hace impuro al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de la boca. También a Pedro recientemente una revelación, una sábana desenrollada con comida que es sucia para el judío. Dios le dice, Pedro, come. Señor, nunca he comido eso. No llames impuro a lo que yo ya limpié. Habla de los gentiles y habla de la comida y de la ley de Moisés. Hay una reunión en privado. Antes de hacer una reunión más grande, una reunión en privado. Pero ahí se infiltran unos falsos cristianos que querían judaizar a los gentiles. Pablo expuso en privado a los que tenían cierta reputación, importancia. El resultado es este: ni a un Tito, que estaba evangelizando junto con Pablo y Bernabé, que estaba conmigo, y con todo y ser gentil griego, no fue obligado a circuncidarse. Quedó claro, no es necesario que se circunciden. Absténganse del ahogado, de la idolatría, porque eso, además que es malo, ofende a los hermanos judíos. Eso está en Hechos 15.
el Concilio de Jerusalén. 2:4. Y esto, a pesar de falsos hermanos, estos judíos judaizantes de las iglesias no son hermanos. Les gusta agradarse en las obras. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué libertad tenemos en Cristo Jesús? ¿De pecar libremente? No, libertad en la ley de Moisés. La ley de Moisés quedó abolida. La ley de Moisés consta de leyes civiles, leyes religiosas y leyes morales. Nosotros los creyentes solo observamos las leyes morales del Antiguo Testamento, no las civiles ni las religiosas. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Habían estado en Galacia, se van a ir a Corintio a hacer todo eso que ya vimos, pero también están en Jerusalén y también están aquí hoy en el siglo XXI. Son descendientes de ellos para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, libres de la ley de Moisés, para volvernos a reducir a esclavitud de la ley. Si alguien cree que por usar parafernalia judía le agrada más a Dios, está saliéndose de la gracia y se está poniendo en la ley. Y la ley dice que maldito es aquel que falla en un solo punto de la ley. Puede que cumpla 99% según él, pero si falla en un punto, maldito es. La gente que quiere regresar al judaísmo, a la gente la quiere poner no en un estado de gracia por la sangre de Cristo, sino bajo maldición. Ojalá se castrasen. 2:5. A los cuales, hermano, ni por un momento accedimos a someternos. Hay verdades que nosotros jamás negociamos y negociaremos. Pablo dijo, no voy a negociar con estos judaizantes, pero ni un pelo, ni por un momento. Y aunque eso hace quedar a la gente mal con los hombres, pero bien con Dios, para que la verdad del Evangelio en Cristo, la libertad en Cristo, permaneciese en nosotros y ustedes. La ley de la gracia. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que habían estado con el maestro, los apóstoles, los 11 más Matías, tenían reputación de ser algo. Ese algo que es simplemente que anduvieron con el maestro. Pablo no anduvo con el maestro. Los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. No me importa si Pedro anduvo con Jesús, si lo que Pedro está enseñando no va conforme a lo que el Espíritu Santo enseña, no me importa lo que hayan sido. Si usted admira a un maestro bíblico y de pronto él contradice la Escritura, no importa quién, cómo o qué apellido tenga. Lo importante es lo que el Espíritu Santo revela a través de la Escritura, bajo una enseñanza concienzuda. No me importa, Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene preferencias por nadie en cuanto que si es guapo, alto, blanco, si tiene dinero, no tiene dinero, si es inteligente o no es inteligente, si tiene dones o no tiene. Eso a Dios no le interesa nada, porque hay 5 versículos en el Nuevo Testamento que hablan que Dios no hace acepción de personas. ¿O usted cree que puede apantallar a Dios con títulos seculares? Dios no hace acepción de personas. Y esto aparentemente podría contradecir una de las doctrinas de la gracia, que es la elección incondicional, que Dios salva y elige a quien quiere. Efesios, Romanos 8:21, a los que Él amó, antes conoció, predestinó, santificó, glorificó. Dios no hace acepción de personas por sus títulos o importancia en el mundo, pero sí hace acepción de personas en cuanto a quién elige para salvar y quién se queda sin gracia. Si no, Dios no sería soberano. Cuando usted enseña la elección incondicional, que Dios de manera soberana por su propia voluntad elige al que elige para salvarse, no, te sacan, es que Dios no tiene acepción de personas. En cuanto a que el hombre tenga algo para sorprender a Dios, nadie tiene nada para agradar o sorprender a Dios. Dios salva al que Dios amó antes que el mundo fuera hecho. Esto no cambia la otra verdad. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Pedro, Juan, Jacobo, ¿no te enseñaron nada? Dígate lo que estás diciendo, porque ellos anduvieron con el Señor.
A mí el Señor me llamó camino a Damasco. Estuve 3 años en Nabatea, llevo 14 años bajo la dirección del Espíritu de Cristo. Por lo tanto, Pablo dice que nada nuevo le agregaron. Qué importante que nada nuevo me contradijeron, porque es el mismo Espíritu el que actuó en Pedro y en Pablo. Pueden tener algunas diferencias secundarias como el tema de la circuncisión, pero se va a aclarar. Pero en temas centrales de la Biblia, nada nuevo me enseñaron. Pablo tenía revelación directa del Espíritu Santo. Usted puede tener revelación directa del Espíritu Santo a través de la Escritura. Y qué bueno que hay maestros que nos enseñan, a los cuales queremos y amamos. Pero toda enseñanza de cualquier maestro debe estar sujeta al escudriño de la Escritura. Nada nuevo me enseña, no lo está menospreciando, solo está aclarando pues que no agregaron más, que están en el mismo canal, en la misma sintonía. Gálatas 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, Pablo fue mandado a los gentiles y Pedro fue enviado a los judíos. Por eso Pablo permaneció más tiempo en Jerusalén y por eso Pablo y su equipo se fueron a conquistar Asia, Grecia, Roma y querían entrar a España. Algunos dicen que llegó, otros dicen que no llegó. Pues el que actuó en Pedro, el Espíritu Santo, el Pentecostés ya había pasado, el Espíritu Santo moraba en cada uno de nosotros, no sabemos cómo, pero mora en nosotros, dice la Biblia. Y es algo que no podemos explicar cómo mora un Dios tan grande en seres tan pequeños. Pero la Biblia lo dice, que el Espíritu Santo mora en vosotros. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí, Pablo, para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Pablo, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas del evangelio, le dieron la diestra. Actualmente usted le da la diestra a cualquiera. Hasta el que le invitó unos tacos, usted le agradece con la diestra. En esa época no era muy común dar la mano, solamente cuando estábamos de acuerdo. Pedro, Juan y Jacobo, venga esos 5 a Pablo. Estamos de acuerdo. Hay un mismo espíritu en ustedes que en mí. Le dieron la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos, a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Ya habían pasado unos 18 años, 20 años de la caída del Espíritu Santo. Ya las tierras que los hermanos habían vendido y los habían puesto a los pies del apóstol ya se habían consumido. Había hambre en Jerusalén. Así que Pedro le dice a Pablo, está bien, pero no te olvides de los pobres de Jerusalén. Y es por eso que Pablo en sus 3 viajes misioneros hace la colecta para los de Jerusalén. 2:11, entre paréntesis, Pablo va a contar algo que no viene en toda la Biblia. Algo personal entre Pedro y Pablo. Pablo estaba en Antioquía de Siria, no de Pisidia, Antioquía de Siria. Y Pedro llegó a visitarlo. Y Pedro estuvo un tiempo con ellos, comiendo con los gentiles, comiendo con Pablo, que no era gentil. Pero de pronto Jacobo envía a Antioquía unos hermanos creyentes de origen judío. Pedro, cuando los ve venir, ya jamás se sienta con los gentiles a comer. Se empieza a esconder y solo come con los que envió Jacobo de Jerusalén a Antioquía. Pablo, ten cuidado de lo que vas a decir. Pedro, es piedra chica, pero es Pedro. Pablo no tuvo ningún problema y públicamente, porque el error fue público, públicamente confronta a Pedro y le dice, Pedro, está muy mal. Y arrastraste a Bernabé en esa hipocresía y a Juan Marcos. Pablo, ¿qué pasó con ese amor? Debe haber amor entre los hermanos. Pedro no alcanzó a ver el gran problema que iba a suscitar. Pablo sí. Dice, esto va a ocasionar un problema gravísimo en las iglesias, porque si Pedro se comporta como judío en una forma y Leo como gentil de manera hipócrita, va a haber problemas. Dicho y hecho, llegaron a Galacia a pervertir y es por eso esta carta. El evento estuvo así, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, no de andar hablando atrás, porque era de condenar, estaba mal. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, de Jerusalén a Antioquía, comía con los gentiles sabroso, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque les tenía miedo a los de la circuncisión.
El mismo Pablo dijo que con los judíos soy como judío y con los gentiles como gentiles. Me he hecho a forma de cada uno de ellos. Pero aquí Pablo detecta que es algo trascendente, que la gente puede dejar de confiar en la gracia y pensar en confiar en su propia autojustificación. Eso es muy peligroso. Cuando tú crees que haciendo algo o no haciendo algo agradas a Dios para tu salvación, vas en 3 caminos. 1, bajar los estándares de Dios. Dios no exige tanto. 2, la hipocresía. 3, la desesperación, porque te das cuenta que no alcanza. El gran problema de no conocer la gracia es que te puede hacer un hipócrita o un desesperado si eres bien intencionado, o un cínico que dice, no, Dios no pide tanto. Hay 3 caminos nada más. La iglesia cristiana va de regreso hoy en día a las obras. Se le agrega a la cruz de Cristo obras. Salvación por gracia más diezmo. Salvación por gracia más ofrenda para tal causa. Cristo, gracia más llenura del Espíritu Santo. ¿Qué hay más? Hablar glosas, lenguas, que son jeringonzas, para creer que agradamos a Dios. Obediencia. Sé que soy un pecador, pero discúlpame, no soy tan pecador como el otro. Vas al camino de la desesperación o de la hipocresía o al legalismo. Vas en un camino erróneo. Si tú crees que por tu obediencia vas a llegar al cielo, es un error. La obediencia es un fruto de la obra del Espíritu Santo en ti. No es un requerimiento para que el Espíritu Santo obre en ti. La obediencia no es un fruto tuyo. Romanos dice que estamos muertos en nuestros pecados. La obediencia es un fruto del Espíritu Santo en ti. Debes tener cuidado que no te bases en tu obediencia, porque nunca es suficiente. La obediencia es lo que el Espíritu Santo es en ti. No es un requisito para que el Espíritu Santo obre en ti. En el siglo XIX surgió un movimiento de iglesias que eran de santidad. La intención creo que era buena. Estas iglesias del siglo XIX infiltraron las iglesias del siglo XX y XXI. Y su lema era: sin santidad nadie verá a Dios. ¿Es bueno la santidad? Claro, porque sin santidad nadie verá a Dios. Aquí el problema es que al pasar del tiempo, el hombre caído empieza a creer que esa santidad proviene de él, que es de un esfuerzo propio y hace que eso Dios esté agradado con él, por lo que hace o por lo que deja de hacer. Todas esas son obras muertas. La santidad que le agrada al Padre es la santidad del Hijo. Y si hay algo que le agrada a Dios es que confiemos en la sangre y en el sacrificio de Cristo en la cruz, no en tu propia justicia. A esto quiere llegar Gálatas. Cuando alguien empieza a confiar, porque así es de traidor el pensamiento, en su propia justicia, si es bien intencionado se va a desesperar, como León Tolstoy. Vean su biografía. Se puede convertir en un hipócrita o un cínico que baja las normas morales de Dios. Estos movimientos de santidad, vi a los predicadores cómo predicaban condenando a todos. Hay videos de esa época donde están duro y duro, pero nunca se señalan ellos. ¿Acaso ellos ya no son pecadores? Sí lo es. Deben entender que la santidad es la santidad de Cristo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Si alguien no confía en lo que Cristo hizo, que es la santidad viva, no verá a Dios. Descansa su alma o la pone en más estrés. Voy a leer algo que he escrito. Si cualquier cosa que haces en el Señor te hace sentir mejor que otro creyente, vamos camino a la hipocresía o a la desesperación. Yo sé que no soy perfecto, pero soy mejor que tú. Basar nuestra salvación confiando en lo que creemos que hacemos bien o dejamos de hacer, o que no somos tan corruptos como otros, estás yendo a lo de Gálatas, intentar ser justificado por obras. Y se me viene a la mente otras obras. Gracia más judaísmo, gracia más sionismo moderno, gracia más filosemitismo. ¿Qué es el filosemitismo? Fileo amante, de Sem, todo el que ama lo de Israel y todo producto de Israel. Filosemitismo, porque piensan que le agregan algo a la gracia. Oh Gálatas insensatos, estoy maravillado. Ojalá se castrasen aquellos que enseñan que la salvación es por obras de justicia. Ojalá se mutilasen.
Hoy, como hace 2000 años, los gálatas volvían a la ley y a las tradiciones judías. El judaísmo actual, sectas judaizantes, sionismo cristiano, legalismo o filosemitismo, pensar que el pueblo judío por su cultura o su papel como pueblo de Dios en el antiguo pacto son mayores que nosotros es un error grave, profundo. O porque ellos observan aún la ley de Moisés y no conocen la gracia, pensar que por eso son mayores, grave error. Vemos actualmente iglesias evangélicas con una obsesión fanática por la cultura judía. Bolivianos, zapotecas, mayas, queriendo buscar en sus raíces de genealogía sangre sefardí o sangre askenazi. Algo debo de tener sanguíneo de los judíos porque son mejores. Ahí andaba un hermano feliz porque su hija andaba con un judío, hermano. ¡Ay, qué bendición de Dios! Mi hija anda con un judío de cepa. No son mayores. Si ellos no conocen a Cristo, están en el infierno con todo y barba, talí, kipa y filacterias. Iglesias evangélicas con una obsesión fanática por la cultura judía. Afanosamente cristianos buscan en su apellido para ver si tienen algún linaje judío. La promesa del evangelio no es para una tribu o un pueblo en particular, sino es universal. Cada vez vemos más gente con tendencia a amar lo judío. ¿Será porque simplemente los colores son bonitos? No, porque en el interior creen que siguiendo esto agregan algo a la gracia, y eso es grave. Destruye el fundamento sobre el cual se basa la salvación, que es solo por gracia. Hace años vino un hermano a invitarme a una reunión porque iba a venir un personaje muy importante que estaba predicando la sana doctrina. Y me extrañó a mí que un hombre que se supone es de doctrina sana me venga a invitar a mí para ver a otro hombre que tiene toda una parafernalia judía cuando se presenta porque es de la sana doctrina. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó? Y esto le seduce a la gente porque supone que agrega la gracia a algo. Yo digo que al Señor le gustaría que yo hablara hebreo. No, aprende hebreo por cultura o griego, pero no porque a Dios le agrade que hables hebreo o porque usas una kipa, el gorrito que usan los judíos. Que además ese gorrito no es de la época de Cristo, es 3 siglos después con el judaísmo talmúdico. En las iglesias evangélicas se han puesto una menora de 7 brazos, las banderas de Israel, se tocan shofares a la mitad del culto y al inicio, que es un cuerno. Y bueno, el acta del pacto, otra vez el símbolo, Biblia hebrea de preferencia, Shabbat Shalom, Yeshua Yamasía. Qué bonito se oye. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Es difícil entender la gracia, pero cuando la entiendes, descansas. Muchas iglesias cristianas evangélicas, ves muchos textos en hebreo. Adolescentes invirtiendo horas y horas en danza hebrea. Y los espectáculos en las iglesias son cada vez más de música y danza, poca predicación. ¿Amamos a Israel o no? Porque la Biblia dice que aquel que te maldiga será maldito y aquel que te bendiga será bendito. ¿Quién es Israel actualmente? ¿Quién es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Israel, y no todos los de Israel, sino el de corazón circuncidado. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿quién es el pueblo de Dios? La verdadera iglesia. El Israel espiritual, en el sentido que las bendiciones son para nosotros, no en el que vamos a cumplir la ley. Así que el que maldiga la iglesia es maldito, y el que bendiga la iglesia es bendito, porque el pueblo de Dios actual no es Israel, sino la iglesia. La gente pregunta, ¿dónde está Israel? De ese lado. Vamos a orar ahí. ¿Odiamos a Israel, la nación? No, la bendecimos. Oramos por ella, por Israel, pero también oramos por los argentinos, los chilenos, peruanos, escoceses. Oramos por todos los pueblos del mundo. ¿Odiamos a Israel? No. ¿Qué quiero decir con esto? Reaparecen las viejas herejías de la carta de Gálatas, tendencias judaizantes. Nadie se salva por ser judío. La gente se salva por creer en Dios. Regresamos a la carta de Gálatas. Cuando vi que no andaba rectamente de acuerdo al evangelio, dije, Pedro, delante de todos, porque fue una transgresión pública, tiene que ser pública. Si siendo judío vives como los gentiles, cuando no están los judíos y no como judío, ¿por qué obligas a la gente a judaizar? Pedro deliberadamente estaba judaizando
No, pero su actitud judaizaba y eso era peligroso. Nosotros, judíos de nacimiento, tú Pedro, yo Pablo, Jacobo, no somos pecadores como los gentiles, aunque ya Pablo desarrolló que sí son pecadores. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Por qué quieren volver a la ley mosaica? Quieren ponerlos en maldición. Si vas a guardar el sábado, no se vale nada más el Shabbat. Tienes que guardar toda la ley mosaica y te vas a reventar porque vas a caer en maldición. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Te vas a salvar por fe y la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Toda su salvación es mérito de Dios. Ni el 1%, ni el 0,0001% depende de usted. Descansar en Cristo es difícil porque queremos agregar obras. Sabiendo que el hombre no es justificado por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así hable muy bien hebreo. Así que use talí y toda la parafernalia judía, no se va a salvar por eso. Se va a salvar por la fe en Cristo Jesús y se va a salvar por santidad, no la suya, sino la santidad de Cristo, porque la suya es imperfecta. La santidad es una consecuencia de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Ahora esa santidad nunca va a ser perfecta porque eres un ser humano. La santidad que le agrada a Dios es la de su Hijo. La santidad es una consecuencia de la obra del Espíritu Santo en el creyente y no un requisito para que el Espíritu Santo obre. Yo le digo, esfuércese por agradar a Dios, pero entienda, no se va a salvar por eso. No solamente le pido, le exijo y me exijo esforzarse por agradar a Dios, pero en descanso. Usted puede esforzarse, pero sabiendo que está en manos de la gracia. Si usted está pensando que a lo mejor se puede caer 3 días antes de morir y perder la salvación, usted no entendió. Porque el Dios de la gracia lo tiene a usted bien agarrado. Y nadie le puede quitar a los que Él está cubriendo con sus manos. Luche por agradar a Dios, luche por santidad, que finalmente la santidad que va a servir la de Cristo. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, 2:17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros los judíos, Pedro, Pablo y Jacobo, somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? No, también nosotros. No nada más los gentiles, también nosotros. 18. Porque si las cosas que destruí, las obras de la ley, el no comer puerco, el guardar el sábado, echarse pelón y ese hacer votos al templo de Herodes, todo eso lo destruyó. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Este versículo se va a explicar más ampliamente en Romanos 6 y Romanos 8. Aquí Pablo solamente está enunciando lo que va a desarrollar en Romanos 6 y 8. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aquí hay una paradoja, porque Pablo está diciendo que está muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Regresemos a 2:20. Pablo está haciendo un enunciado de lo que es morir en Cristo, pero también vivir en Cristo. Ahora sí, Romanos 6. Aquí Pablo desarrolla la doctrina. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Por supuesto que no. Seguimos. Aquí se empieza a desarrollar esto. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Estás muerto o estás vivo? Pablo, ponte de acuerdo. O vives o mueres, porque un muerto no peca. Dele un cigarro a un muerto. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, Pablo no se está refiriendo al bautismo en agua, sino al bautismo espiritual? Los que hemos creído en Cristo, morimos en Cristo. Tú cometes un delito muy grave, eres llevado a juicio, y en el juicio se dice que sí, eres culpable,
y debes morir. Silla eléctrica o inyección letal. Llega el día y mueres. La pregunta es, ¿ahora qué debes? Deuda económica, que la pague otro. Deuda moral, que se aguante. ¿Qué más te puede cobrar la justicia si ya te mató? ¿Qué más? Nada, porque ya te mató. Nosotros cuando bautizamos en Cristo espiritualmente, morimos con Él en la cruz. Al morir nosotros en la cruz, ya se pagó el pecado tuyo. ¿Quién pagó? Cristo en la cruz. Pero tú moriste con Cristo y fuiste bautizado en su muerte. ¿Qué le debes a la ley de Dios? Nada, porque ya está pagado. Fíjense lo peligroso que es predicar la gracia, porque la gente cree que la estás invitando a pecar. No predique eso, hermano, mejor métales miedo para que no pequen. Pero si no está en la Biblia, un verdadero creyente que ha nacido en Cristo y ha muerto en Cristo, va a luchar por no pecar, aunque el pastor lo esté mandando a pecar. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Quién de aquí ha sido bautizado en Cristo Jesús y bautizado en su muerte? Los que hemos creído en Jesús sinceramente, a través de la fe, que es un regalo de Dios. ¿Qué te va a cobrar la ley por tu transgresión si ya Cristo pagó en su muerte y en tu muerte? Si ya estás muerto en Cristo, ¿por qué vas a andar pecando? Romanos 7, por la carne que vive en ti. Pero vas a odiar el pecado, lo vas a odiar. Y cuando peques te vas a sentir tan profundamente mal como antes no te sentías. ¿Por qué me siento tan mal si la gente tan común lo hace? Es tan normal. Porque tú moriste con Cristo. Cristo pagó en su muerte. Ahora no te goces en el pecado. Lucha por no pecar. Busca la santidad de Cristo, pero confiado que Él te tiene en sus manos. No te desesperes. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su sangre? 6:4. Porque somos sepultados. No es algo que se está dando, ya se dio en la cruz. Y cuando tú creíste en Cristo, fuiste muerto. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vamos a resucitar en vida nueva. Una vida nueva no es perfecta, pero busca agradar a Dios. Una vida nueva. Y uno dice, bueno, entonces ¿por qué peco? Si tengo una vida nueva, a lo mejor no soy creyente. ¿Aborreces el pecado? Antes no te dolía pecar, no, ahora deseo no pecar. Cristo pagó con su muerte. Ya no debes nada. Es bendecir el nombre de Dios todos los días y luchar por no pecar, no conformarte al pecado. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, que no es perfecta. 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, Cristo cuando fue crucificado no fue crucificado solo. Allí estaban siendo crucificados todos los pecados de los que en Él creerían y creen. Que su pecado ya fue pagado. Así también seremos resucitados con Él. 6:6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado. Ya ve cómo no los quiero mandar a pecar, sino le estoy enseñando a la Biblia que su hombre viejo, el que antes no conocía a Cristo, el que pecaba gozosamente, ya fue crucificado y muerto. No debe nada, porque Cristo ya pagó. Si eso le da a usted licencia para ir a pecar y a burlarse de la gracia, a lo mejor el Espíritu Santo no lo tiene usted, no obra en usted. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Cuando usted creyó, usted fue crucificado hace 2000 años con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. El no servir al pecado es un fruto de lo que Cristo hizo en la cruz. No es un mérito humano. Descanse. Ahora ya está descansado, esfuércese en la gracia. Para glorificar el nombre de Dios, para que cuando la gente lo vea, glorifique que usted es un hombre diferente. Un hombre que confía en Dios, que cree las promesas, que está seguro en las manos de la gracia, que no va a perder usted la salvación un día antes, porque entonces en vano murió Cristo. ¿Quién es el que ha muerto con Cristo? El que ha creído en Cristo. Ha sido declarado justo del pecado. ¿Qué tiene usted que asegurarse? Que crea en Cristo. Si usted está seguro, reflexiona frecuentemente si está en Cristo. Reflexionado si estás en Cristo, y si estás seguro en Cristo, ya la hizo. Luche por no pecar. Esfuércese. Que vean en usted un hombre nuevo, no para salvarse, sino porque ya fue salvado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él.
Usted está muerto, pero está vivo. Y tiene una carne que reclama su parte para pecar. Y ahí viene Romanos 7, miserable de mí. 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, ya murió Cristo, ya pagó. Y ahorita está vivo con cuerpo glorificado. Y cuando Cristo resucitó, usted resucitó de los muertos. Dejad que los muertos entierren a los muertos, muertos espirituales. La muerte no se enseñoreará más de él. 6:10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Está hablando de nosotros. Aquel que creyó ya murió. Al pecado murió, pero está vivo. Y tiene una carne que no ha sido regenerada. El espíritu sí. Por eso la lucha entre la carne y el espíritu. No predique eso porque la gente se va a ir a pecar. Estoy comprometido con Dios para enseñar su palabra. Y es responsabilidad. Si usted cree que esto le da licencia para pecar, el Espíritu Santo no está trabajando en usted. Yo no siento que se vaya a pecar, sino que descanse en la gracia para no pecar. Y no crea que es una obra humana el no pecar, es un fruto del Espíritu Santo. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Estamos muertos, pero estamos vivos, muertos al pecado. Así también vosotros considerados muertos al pecado, cuando usted creyó y Cristo pagó. ¿Esto le da licencia para ir a pecar? No. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 6:12. No reine pues, el pecado mora en nosotros, pero ya no reina. Ya no es nuestro Señor. Antes sí. No digo que no pecamos, sí pecamos. No reina, no es nuestro Rey. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros para justicia. Vamos a luchar por no pecar, porque ya nos morimos, pero estamos vivos. Muertos y vivos, muertos al pecado y vivos para Dios. Y si estamos vivos, también tenemos un cuerpo que tiene una carne no redimida y nos quiere llevar a pecar, pero vamos a esforzarnos en la gracia. Vamos a terminar con Gálatas 20. Con Cristo, ahora se entiende mejor este versículo en base a Romanos 6 y 8. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por tanto, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, en vano pagó Cristo en la cruz. Vean el Antiguo Testamento, la gente se desesperó y nació el fariseísmo. Santiago 2:24 no contradice Romanos. ¿Qué dice Santiago 2:24? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si un versículo aparentemente contradice el resto de la Biblia debe alumbrar ese versículo oscuro y no al revés. Creemos que lo que Santiago está diciendo es que el hombre hace obras porque ha creído en la fe, en la muerte y en la cruz de Cristo, pero no se salva por obras. Recuerden que Gálatas 2 se tiene que ver con Romanos 6 y 8 para poderse entender. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias porque nos has ayudado en esta exposición de un tema tan difícil que es la gracia, que puede ser mal interpretado por gente que no está de acuerdo. La obra de usted fue perfecta en la cruz y piensa agregar algún mérito humano. Señor, toda la salvación es un regalo tuyo, algo completo en la cruz. Espero que el espíritu de nuestros hermanos viva confiado en lo que usted hizo en la cruz y se esfuerce entonces por agradarlo en base a la gracia. Gracias, Padre, porque lo que lograste en la cruz fue completo y perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas de Números 6:24, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice: amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma.
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.